La bomba muscular, la bomba responsable del movimiento de aire desde el ambiente hasta el sistema respiratorio, la podemos dividir básicamente o tradicionalmente en dos grupos de músculos: músculos principales y músculos accesorios. Como músculo principal se caracteriza el diafragma como músculo principal y el resto de los músculos respiratorios como músculos accesorios, tanto los intercostales internos como los externos, los escalenos, el esternocleidomastoideo, pectorales y abdominales. El abdominal como el principal músculo expiratorio, ¿no es cierto? Sin embargo, esto tiene toda una función sinérgica que hace que todo el sistema depende e interaccione de una manera particular. Si nosotros lográramos activar solamente el músculo diafragma aislado de los intercostales, de los escalenos y de los abdominales, el diafragma lo que hace como primer movimiento es descender, ¿sí?, apoyar su centro frénico y después contraerse como todo músculo estriado. Como todo músculo estriado, al contraerse se acorta. Al acortarse, acercaría su punto de inserción y si funcionaría solo el diafragma, lo que haría es reducir el diámetro lateral del tórax, disminuir este diámetro. Si disminuye este diámetro, su principal función terminaría siendo expiratoria. Ahora, ¿por qué esto no pasa? ¿Por qué el diafragma, cuando desciende, lejos de disminuir el diámetro, aumenta el diámetro transversal? Y esto tiene que ver con la sinergia con el resto de los músculos. Los intercostales externos, típicamente descritos como músculos inspiratorios, y los externos como inspiratorios, tienen una función paradójica en este sentido. Si uno pensara en estos músculos activándose por sí solos, vería cómo, al estimularlos eléctricamente, el acortamiento del músculo estriado llevaría a que se junten las costillas, tanto sea el intercostal interno como el externo. Y esto disminuiría el diámetro torácico. ¿Por qué esto no pasa? Básicamente, esto no pasa porque acá los escalenos juegan un rol principal. Y este rol principal tiene que ver, en términos de biomecánica, en cambiar el punto de tracción de los músculos. Cuando el escaleno, que es un músculo que tiene una acción tónica, lejos de fásica, si nosotros nos medimos eléctricamente, nuestros escalenos están constantemente en descarga, como están los músculos paravertebrales, somos músculos posturales más que de acción. Lo que hacen es cambiar el punto fijo y llevar el punto fijo de inserción a la primera costilla. Cuando llevan el punto fijo de inserción a la primera costilla, los intercostales traccionan en dirección caudocefálica, o sea, de abajo hacia arriba las costillas, y generan el movimiento de la parrilla costal en asa de balde, cada uno siendo sinérgico consigo mismo, ¿no? Pero todos traccionan a la parrilla costal hacia arriba. Esto desde volúmenes pulmonares bajos. Ahora, desde volúmenes pulmonares elevados, los intercostales pasan a cambiar su mecanismo de acción y se transforman en músculos expiratorios. Por lo tanto, tanto los intercostales internos como externos tienen función inspiratoria y expiratoria. Y esto cambia toda la biomecánica, porque al permitir el movimiento de asa de balde, traccionan las costillas hacia arriba y cuando el diafragma baja y apoya su centro frénico, lo que hacen es aumentar el diámetro vertical del tórax. Entonces ya tiene aumentado el diámetro anteroposterior por los intercostales y el movimiento de asa de balde, tiene el diámetro vertical por el descenso del diafragma, y cuando el centro frénico se apoya sobre el abdomen, el cual tiene aumento de la presión abdominal mediada por las vísceras y por la pared abdominal, que cumple una función también inspiratoria en este punto, ¿no?, aparte de su función principal que es expiratoria. Cuando el diafragma apoya su centro frénico, cambia su mecanismo de acción y las fibras del diafragma costofrénicas, ¿sí?, traccionan y al acortarse elevan, a partir de la presión generada en la zona de aposición, la parrilla costal inferior, generando la apertura del tercer diámetro, que es el diámetro transversal. Este aumento del diámetro anteroposterior, transversal y vertical genera un movimiento en términos de cambio de aire, de intercambio gaseoso. Ahora, este mecanismo, ¿cuánto tiempo se puede sostener? ¿Por qué es importante entender esto? Porque esta biomecánica funciona como un todo. Cuando uno ve a un paciente que desarrolla fracaso ventilatorio y lo ve que tiene tiraje intercostal o tiraje supraclavicular, esto quiere decir que la bomba muscular no está trabajando sinérgicamente y que el diafragma, cerca de su punto de fatiga, está dejando de cumplir con su función principal y requiere la contracción activa de otros grupos musculares para que lo apoyen. Una contracción activa que es muy poco eficiente, que está muy cerca del umbral de fatiga. Con lo cual, cuando uno ve a un paciente reclutando músculos accesorios, tiene que pensar que ese paciente requiere soporte ventilatorio de algún tipo. Con lo cual, si nosotros tenemos, por un lado,
la caída de la saturación arterial de oxígeno. Por otro lado, la frecuencia respiratoria elevada como mecanismo de acción para mantener el volumen minuto y la demanda de oxígeno estable. Y reclutamiento de músculos accesorios, esto es una triada que tenemos que considerar riesgosa o por lo menos tenemos que pensar que el paciente requiere algún tipo de soporte, una escalada en el tipo de soporte ventilatorio. Entonces, un paciente con falla respiratoria aguda en contexto de COVID que desarrolle al menos la combinación de estas tres variables, tenemos que pensar en ventilador.